Historia de la física aristotélica. A lo largo de 3 milenios, la cinemática, la dinámica y los modelos matemáticos del universo evolucionaron de manera gradual, gracias a una sucesión de pensadores cuyos nombres conocemos solo en parte. En épocas antiguas, sacerdotes, astrólogos y astrónomos se dedicaron a la predicción de eventos celestiales como eclipses solares y lunares, solsticios, equinoccios y periodos lunares. Sin embargo, sus esfuerzos se basaban en algoritmos desconectados e inductivos, careciendo de ecuaciones de movimiento durante cerca de 1000 años. Recuerda que el método científico de ruta inductiva, que parte de datos aparentemente desconectados y confusos para identificar patrones y generar leyes empíricas, se consolidó en este proceso. Durante más de 2 milenios, Aristóteles emergió como el autor más influyente, aunque sus conclusiones erróneas mantuvieron a los filósofos naturales posteriores en un estado de búsqueda sin resultados concretos. Aristóteles dividió el universo en 2 regiones, la terrestre o sublunar, abarcando la Tierra hasta la esfera de la Luna, y la celeste o supralunar, extendiéndose desde la esfera de la Luna hasta las estrellas fijas. En su cosmovisión, toda la materia de la región terrestre estaba compuesta por 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego, mientras que la región celestial estaba llena del 5º elemento divino, el éter. Se creía que el éter era inmune a todos los cambios excepto al movimiento local, mientras que la materia ordinaria estaba sujeta no solo al movimiento local sino también a otros tipos de cambios. Este marco conceptual persistió durante siglos, influyendo en el pensamiento científico hasta que nuevas perspectivas y descubrimientos revolucionaron la comprensión del cosmos. Comenzaremos este curso de física clásica con una breve exposición sobre la física de Aristóteles. Consideramos que este enfoque facilitará la identificación de las diferencias con las concepciones contemporáneas del movimiento, centrándonos especialmente en las nociones de inercia y fuerza. Conceptos fundamentales. Aristóteles distinguió varios tipos de movimiento: naturales, violentos y celestes. A. Los movimientos naturales se refieren a los desplazamientos inherentes a un cuerpo cuando no encuentra obstáculos externos. Esta noción, que se remonta a la filosofía aristotélica, también implica la idea de que cada elemento busca ocupar su posición natural en el cosmos. Según esta perspectiva, los elementos tienden a separarse de acuerdo con sus propiedades inherentes, en un patrón similar a la separación espontánea de 2 líquidos con diferentes densidades. De acuerdo con la cosmología aristotélica, la roca, considerada como un elemento más denso, ocuparía el centro del cosmos, mientras que el agua la rodearía. Por otro lado, el fuego y el aire, considerados más ligeros, se situarían en esferas más alejadas. B. Los movimientos violentos se producen cuando un cuerpo es desplazado de su posición natural de reposo. Según Aristóteles, los cuerpos tienen una inclinación natural a ocupar una posición específica en el universo y a permanecer en ella, a lo que llamaremos el concepto de reposo aristotélico. Un movimiento violento es aquel que desplaza a un cuerpo de su posición natural en el cosmos. En este sentido, la fuerza violenta debe aplicarse de manera continua, y en el momento en que se interrumpe, el objeto retornará al reposo aristotélico en la posición natural que ocupa en el cosmos. Cuando un cuerpo más pesado se desplaza desde su posición de reposo natural, experimenta un movimiento violento, que implica una tendencia a regresar a su lugar de reposo aristotélico.
La aceleración en este tipo de movimiento está determinada por la proporción entre la masa del cuerpo y la resistencia ofrecida por el medio en el que se mueve, en este caso, la atmósfera terrestre. Así, según la visión aristotélica, los cuerpos más pesados caen más rápido debido a su mayor propensión a buscar su posición natural en el cosmos. C. Movimientos celestes. Según Aristóteles, los cuerpos celestes se mueven naturalmente en círculos o combinaciones de estos. Como se pensaba que el éter no impedía en modo alguno este movimiento, se concluyó que estos cuerpos celestiales no presentan movimientos violentos. Los cuerpos compuestos de materia ordinaria se comportan de manera bastante diferente y de una manera íntimamente ligada a la estructura del mundo sublunar. Esta doctrina del movimiento también llevó a Aristóteles a rechazar la existencia del vacío. Al sostener que los cuerpos tienen una tendencia a ocupar su posición natural en el cosmos y considerando que todo el cosmos tiene ubicaciones naturales para los cuerpos, se deducía que, en la naturaleza, los cuerpos debían llenar todo el espacio, sin posibilidad de vacíos. La negación aristotélica del vacío perduró en la mente de los filósofos naturales hasta que Evangelista Torricelli logró crear el primer vacío experimental y espontáneo utilizando una columna de mercurio. La física aristotélica se destaca por su intuición, especialmente en lo que respecta a conceptos como la fuerza, también conocida como el motor, y el reposo. Estos principios encuentran resonancia en nuestra experiencia cotidiana. Observamos que, si los motores no están activos, la tendencia natural de un cuerpo es detenerse. Sin embargo, estas nociones no fueron desafiadas hasta la revolución científica, donde surgieron paradojas lógicas a partir de un instrumento científico llamado el experimento de Gedanken. Este enfoque permitía la formulación de experimentos mentales para poner a prueba predicciones específicas, marcando así un cambio fundamental en la forma en que se abordaban y validaban las teorías científicas. Los experimentos de Gedanken planteaban predicciones o consecuencias, lo que se conoce en el método científico como formular la hipótesis. Este proceso implica imaginar un contexto físico y prever sus posibles consecuencias. Posteriormente, estas predicciones pueden servir como punto de partida para diseñar experimentos reales y someter las hipótesis a pruebas de contrastación. Un ejemplo destacado de este enfoque es el trabajo de Galileo con planos inclinados, donde la combinación de la reflexión teórica y la experimentación real permitió un avance significativo en la comprensión de los principios fundamentales del movimiento. El aristotelismo social. En la analogía aristotélica aplicada a la sociedad feudal, la jerarquía social reflejaba la estructura cósmica. Según esta interpretación, la Tierra, considerada menos perfecta por Aristóteles, ocupaba la base del cosmos y la posición más alejada de lo divino, subordinándose a entidades más perfectas en un orden ascendente que finalmente alcanzaba las esferas celestes, donde residía el éter divino. Esta concepción se trasladó a la organización social, donde los campesinos eran equiparados a la tierra, subyugados a la autoridad de los caballeros y sacerdotes, y estos, a su vez, debían rendir obediencia al rey, los santos y, finalmente, a Dios. La idea subyacente era que la posición natural de los elementos en el cosmos tenía su reflejo directo en la estructura social, justificando la dominación de unas clases sobre otras. Los conceptos aristotélicos sobre la perfección e imperfección de los elementos se aplicaban a las personas y las clases sociales, perpetuando la estratificación y la subordinación como un orden natural, lógico e inmutable. Esta falacia naturalista,
que vinculaba propiedades físicas con jerarquías sociales, proporcionaba una justificación aparentemente objetiva para la consolidación y perpetuación del sistema feudal. Sin embargo, es importante recalcar que esta interpretación está basada en concepciones científicas obsoletas y, desde una perspectiva moderna, resulta en una comprensión errónea tanto de la naturaleza como de la sociedad. Sin embargo, esta interpretación aristotélica encajaba tan bien con la organización de la sociedad feudal que pronto resultó difícil separar al cristianismo del aristotelismo en el contexto del feudalismo. La fusión de estas ideas se volvió tan arraigada que, en la mente de muchos, el colapso de una implicaba el colapso de las otras. Este fenómeno explica por qué la revolución científica fue tan revolucionaria, y también por qué los científicos que la iniciaron, como Giordano Bruno, Nicolás Copérnico y Galileo, temían involucrarse en problemas con las autoridades y los órganos de poder. La contradicción entre las nuevas evidencias científicas y las antiguas concepciones aristotélicas feudalistas generó tensiones significativas y desafíos para aquellos que cuestionaban la visión tradicional del mundo. La física antes de Galileo. Para los pensadores en cinemática anteriores a Galileo, la conexión precisa entre el tiempo y el movimiento se veía obstaculizada por la falta de cronómetros precisos que pudieran medir intervalos de tiempo pequeños. Esta limitación hacía que la relación entre el tiempo y el movimiento fuera oscura y poco intuitiva. En lugar de medir el tiempo de manera directa, muchos utilizaban la distancia como referencia, especialmente en contextos de caída libre, donde la velocidad aumentaba con la elevación. Sin embargo, fue Domingo de Soto, un teólogo español, quien, en su comentario a la física de Aristóteles publicado en 1545, introdujo la noción de movimiento uniforme deforme, equivalente a un movimiento uniformemente acelerado, y estableció la proporcionalidad entre este tipo de movimiento y el tiempo. Aunque no utilizó la palabra velocidad y no proporcionó una fórmula que relacionara el tiempo, la velocidad y la distancia, las observaciones de Soto resultaron notables en cuanto a las definiciones de aceleración, así como su reconocimiento de que la aceleración sería negativa durante el ascenso, reflejando la pérdida de movimiento en ese proceso. Para los estudiosos de la cinemática en la época de Niccolò Fontana Tartaglia, la comprensión del movimiento parabólico presentaba desafíos particulares. Tartaglia destacó al identificar el ángulo de 45 grados como aquel que maximizaba el rango de un proyectil lanzado. Aunque este logro fue notable y contribuyó a la comprensión práctica del movimiento de proyectiles, Tartaglia, al igual que sus predecesores, enfrentó la dificultad de formalizar sus observaciones mediante una ecuación matemática que justificara de manera precisa su inducción empírica. Galileo y el inicio de una nueva física. Galileo Galilei, un físico y astrónomo italiano del siglo XVII, emerge como una figura central en la transición hacia una nueva concepción de la física. Su enfoque innovador y sus contribuciones pioneras marcaron el comienzo de una era que rompía con las limitaciones impuestas por las ideas aristotélicas y abría paso a un método más empírico y matemático. Galileo, al contrario de sus predecesores, adoptó un enfoque experimental riguroso respaldado por el uso de instrumentos como el telescopio. Observando la Luna, los planetas y las lunas de Júpiter, Galileo recolectó datos precisos que desafiaban las concepciones geocéntricas tradicionales y respaldaban la perspectiva heliocéntrica.
A través de esta observación, Galileo no solo respaldó la teoría heliocéntrica de Copérnico, sino que también demostró la utilidad de la observación y la experimentación en la física. Uno de los hitos más significativos fue la formulación de ideas clave relacionadas con el movimiento. Galileo postuló que los objetos en caída libre experimentan una aceleración constante, independientemente de su masa. Este principio revolucionario contradecía las ideas aristotélicas sobre el movimiento y proporcionó una base matemática para comprender el comportamiento de los objetos en movimiento. El experimento mental de Galileo se convirtió en una herramienta clave para la formulación de hipótesis y predicciones. Este método, centrado en la observación y la experimentación controlada, marcó una desviación radical de las prácticas previas que dependían en gran medida de la especulación filosófica. Uno de los experimentos de pensamiento más célebres, aunque la realización práctica es objeto de debate, es el del yunque y el martillo. Imagina que lanzas un yunque atado a un martillo simultáneamente con el lanzamiento de otro yunque y martillo, pero esta vez separados. La pregunta es, ¿cuál de los dos caerá primero? Según la concepción aristotélica, que postula que los cuerpos más pesados caen más rápido, se esperaría que el sistema compuesto por el yunque y el martillo cayera más rápidamente que los dos objetos por separado. Sin embargo, hay un instinto interno que sugiere que, por alguna razón, ambos deberían caer a la misma velocidad. La nueva física de Galileo también abordó la noción de reposo y movimiento natural. Mientras que Aristóteles afirmaba que los objetos buscan su posición natural en el cosmos, Galileo argumentó que los objetos en movimiento tienden a permanecer en movimiento a menos que se aplique una fuerza. Esta conceptualización sentó las bases para el principio de inercia, una piedra angular en la física clásica que Newton desarrollaría más tarde. La obra de Galileo no solo introdujo conceptos revolucionarios en la física, sino que también estableció un paradigma para la investigación científica. Al insistir en la importancia de la observación, la experimentación y la formulación matemática, Galileo allanó el camino para desarrollos futuros en la física. Su legado se extiende más allá de sus descubrimientos específicos, influyendo en la metodología científica y fomentando la transición hacia una era de pensamiento científico más riguroso y basado en evidencia. Aunque la noción de la inercia galileana desplazó al reposo aristotélico, es esencial reconocer que Galileo, al igual que sus predecesores, estaba limitado desde el punto de vista matemático. La leyenda sostiene que uno de los pocos matemáticos que estuvo cerca de descifrar esta cuestión fue el legendario Arquímedes. Sin embargo, las guerras púnicas borraron su legado antes de que pudiera ofrecer a la humanidad uno de los regalos más significativos, las matemáticas del cambio, hoy conocidas como cálculo. Se dice que cuando Newton abordó el problema del movimiento, tuvo que enfrentarse a los desafíos de las matemáticas del cambio. Así, pudo desarrollar tanto el cálculo como la física, proporcionando finalmente una explicación a la inercia galileana. Bien, esto fue todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle me gusta y especialmente, compartirlo, eso mantiene vivo a este canal, y nos vemos en una próxima oportunidad.